La mañana avanzaba con esa serenidad engañosa que anuncia, sin decirlo, que algo verdaderamente importante está por suceder. Y hoy quiero llevarles a un recorrido inspirado en las ideas de la doctora Grajales, quien nos invita a mirar la gestión escolar desde un lugar más humano, más consciente y más luminoso. Porque gestionar, en esencia, es un acto profundamente humano. Y cuando entendemos eso, todo empieza a ordenarse. Durante muchos años hablamos de administración. Los trámites, los sellos, el peso burocrático que todos conocemos demasiado bien. Gestionar, en cambio, abre una ventana distinta. Implica escuchar, mirar con otros, construir decisiones con quienes comparten la vida escolar. Ahí es donde la nueva escuela mexicana coloca su acento. No basta con controlar, es necesario acompañar. Gestionar es coordinar acciones hacia un objetivo, sí, pero también implica mirarnos con honestidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Y hacia dónde queremos avanzar? En esta conversación se entrelazan personas, infraestructura y recursos. La gestión es, al final, un diálogo permanente con la realidad. El ciclo de la gestión es conocido: planear, hacer, evaluar y mejorar. Pero en la práctica no es un círculo cerrado, es una espiral. Cada vuelta nos enseña algo nuevo. Cada avance, por pequeño que sea, nos acerca a una escuela más justa, más viva, más lúcida. Porque una escuela que deja de evaluarse, deja de crecer. Y una escuela que deja de mejorar, empieza a perder brillo sin darse cuenta. La Ley General de Educación nos recuerda en su artículo 28 que cada ciclo escolar debe iniciar con claridad, con metas compartidas, con responsabilidades bien definidas y con participación auténtica de toda la comunidad. Una escuela no respira sola, necesita que todos, docentes, familias, estudiantes, sepan hacia dónde caminar. La comunidad es nuestro espejo más sincero. Todo lo que ocurre afuera, crisis, celebraciones, incertidumbres, entra a la escuela sin tocar la puerta. Por eso la comunicación no es un trámite, en realidad es un acto de cuidado. Un puente donde se sostiene la confianza, porque cuando la comunicación falta, los silencios se llenan de interpretaciones creativas. Y ya sabemos lo rápido que eso se complica. La nueva escuela mexicana nos ofrece ejes luminosos: la inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, la igualdad de género, las artes, la lectura, la escritura y la vida saludable. Cada decisión académica, administrativa o financiera debe atravesar estos filtros, porque una escuela no solo enseña, acompaña, cuida y transforma. Gestionar desde la nueva escuela mexicana es colocar a la persona en el centro. Cada decisión debe sostener la inclusión, la equidad y la dignidad humana. Porque cuando no planeamos con claridad, cuando no comunicamos con honestidad, cuando no definimos objetivos, terminamos intentando avanzar hacia la mejora continua con los ojos vendados. Gestionar no es administrar, gestionar es transformar. En los congresos educativos una piensa que ya lo ha escuchado todo. Aristóteles con su eterna obsesión por la polis, a Weber con su lucha por el poder y a Maquiavelo, que sigue apareciendo en las diapositivas como ese tío incómodo que nadie invita, pero siempre llega primero. Y sin embargo, aparece alguien que refresca el aire. Alguien que no viene a leer conceptos, sino a contarlos. Así fue la intervención de la doctora Andrea Mena Álvarez, quien tomó un título tan grande como su presentación: Políticas de inclusión y equidad en la educación de Chiapas, avances y retos. Y lo convirtió en un relato tan natural, tan humano y por momentos tan deliciosamente irónico que una no sabía si aplaudir, tomar notas o pedirle que lo repitiera con calma para saborearlo mejor.
Desde el primer minuto dejó claro que la política, esa palabra tan sobrada y tan evitada a la vez, tiene que ver con la toma de decisiones para el bien común. Lo dijo sin solemnidad, con ese estilo chiapaneco que mezcla firmeza y humor, como quien endulza el café con una pizca de tierra fértil. Y mientras explicaba qué significa ser político, legal o de facto, uno intuía que la pregunta no era retórica, sino una invitación a revisar la propia conciencia docente. Luego, con la precisión de quien conoce la teoría y con la ligereza de quien ha vivido la práctica, la doctora llevó el discurso hacia el corazón del asunto. La inclusión es el objetivo, la equidad, la herramienta. Y aunque esto podría sonar a frase de documento institucional, ella lo dijo con una naturalidad que lo volvió evidente. Que todos se sientan parte, que todos valgan, que todos cuenten. Nada más y nada menos. Pero lo verdaderamente fascinante fue cómo envolvió el tema en un marco más grande. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo, la Agenda Global y la Agenda Local, entrelazándose como ríos de la selva que buscan el mismo cauce. Todo eso dicho sin perder la naturalidad, como quien charla en un café de San Cristóbal sobre un problema que nos toca a todos. Con una ironía finísima, preguntó en voz alta lo que nadie se atrevía a decir. ¿Quién pintó esto? ¿Un niño o un adulto? Y ahí estaba la metáfora. La inclusión exige mirar sin prejuicios, sin jerarquías rígidas, sin suponer que el valor está siempre en quien tiene el título más largo. La doctora habló de avances, como el alcance del programa Chiapas Puede, que ha alfabetizado a más de 150.000 personas hasta noviembre del 2025, pero también de retos enormes, como la persistencia del analfabetismo en zonas de alta marginación, la necesidad de infraestructura educativa digna y la urgencia de formar docentes calificados, protegidos y acompañados en un sistema que suele pedirles mucho y darles poco. Lo dijo con esa claridad que no admite maquillaje. Chiapas es diverso, pluricultural, complejo, y la política educativa debe dejar de tratar esa diversidad como un problema y asumirla por fin como la riqueza que define al Estado. Entre sus palabras hubo un llamado hermoso y concluyente. Las lenguas y culturas vivas requieren políticas vivas, políticas que no archiven identidades, que no diluyan memorias, que no conviertan a los pueblos originarios en una nota al pie de página. Y en un momento de esos que hacen sonreír a todo el auditorio, afirmó que para parecer político educativo profesional también hay que ser profesional en parecerlo. La frase cayó suave, como una piedra lanzada con guante de seda, dejando claro que la apariencia también forma parte del juego. Pero que sin sustancia intelectual, la apariencia se derrumba sola. La doctora cerró recordando que la nueva escuela mexicana no es un decreto, sino un horizonte de 23 años, una apuesta generacional que exige paciencia, memoria y terquedad luminosa. Como quien siembra sabiendo que no verá todos los frutos, pero confía en que otros los recogerán. Así habló la doctora Andrea Mena Álvarez, con rigor, sin rigidez, con humor, sin frivolidad, con claridad, sin estridencias. Y sobre todo con esa mirada que Chiapas reconoce, la de quien sabe que la inclusión no se implora, se construye. Los congresos, uno cree que ya ha escuchado todo, que las palabras se repiten, que las metodologías van y vienen como una moda seca, hasta que alguien aparece y nos recuerda que la educación todavía tiene el poder de sorprender. Algo de eso ocurrió con la intervención de la doctora Erika Olimpia Rodríguez Morales en el tercer Congreso Profesionalización y Prácticas Docentes desde un enfoque inclusivo y diverso 2025.
La doctora habló de educación STEAM con la naturalidad de quien no solo ha estudiado un modelo, sino que lo ha vivido en el aula. Lo ha desmenuzado, lo ha sometido a pruebas imposibles y aún así continúa creyendo en él. Que no es poca cosa en estos tiempos donde la esperanza educativa se cuela por las rendijas con más timidez que entusiasmo. La exposición comenzó con esa mezcla irresistible de sencillez y convicción, una de esas combinaciones que suelen anticipar que algo bueno está por venir. Y se adentró en el mundo de los proyectos que sus estudiantes han construido con una capacidad que desarma cualquier prejuicio sobre lo que puede hacer un joven de una comunidad con carencias materiales. Porque sí, sus estudiantes han creado prototipos de celdas solares, bolsas cargador para emergencias, geles antiinflamatorios artesanales y proyectos que han alcanzado primer lugar estatal y que incluso la han llevado a obtener premios nacionales y un reconocimiento latinoamericano en educación alternativa. Y sin embargo, entre tanta luz, asomaba de vez en cuando una ironía sutil, casi traviesa, que surgía en forma de comentarios breves, inesperados, capaces de arrancar una sonrisa, sin romper la solemnidad del momento. Como cuando relató que sus alumnos inventaron un powerbank casero antes de que existieran los powerbanks. O cuando contó con la serenidad de quien asume lo insólito como parte natural de la jornada, que un día los estudiantes llegaron con un pato canadiense anillado migratorio, sorprendido de aterrizar en aquel pequeño poblado que probablemente jamás había figurado en los mapas de su ruta original. La doctora lo resolvió con la serenidad de quien lleva años convirtiendo imprevistos en aprendizajes. Con cuidado, muchachos, cuando un ave trae anillo, trae historia. Ese es el sello de la educación STEAM bien entendida. Dejar que el mundo irrumpa en el aula y que el aula dialogue con el mundo. La doctora Erika Olimpia Rodríguez Morales lo explicó con claridad cristalina. Las metodologías no se pelean entre sí, la creatividad no desaparece por incluir ciencia y las competencias, aunque algunos aún las vean con sospecha política, no están reñidas con formar jóvenes críticos de su realidad. Al contrario, la crítica nace del acto de crear, de experimentar, de equivocarse, de observar y de preguntarse por qué las cosas ocurren como ocurren. Eso es STEAM, un laboratorio sin laboratorios, una chispa sin cables, un mapa que se traza mientras se camina. La reseña de su ponencia podría terminar aquí, pero sería injusto no nombrar la esencia que dejó flotando en el auditorio. Que la innovación educativa no depende de edificios enormes, ni de financiamientos rimbombantes, ni de discursos interminables. Siempre ha dependido de una maestra o un maestro que crea con una convicción casi terquísima que sus estudiantes pueden llegar más lejos de lo que ellos mismos imaginan. Y en eso la doctora ha hecho más que exponer un tema. Ha demostrado que la educación STEAM no es un modelo, es una posibilidad luminosa en manos de quienes se atreven a creer.